a dar su origen, su metabolización, dónde se distribuye, dónde la podemos encontrar, en fin. Entonces hay algunos tipos de, digamos, sustancias que, como lo menciona acá, que son sustancias artificiales o producidas por el hombre, que casi siempre están englobadas por antiparasitarios, que son pues, hechas por el humano. Acuérdense que los antibióticos, pues, como su nombre lo indica, para parasitar, ¿cierto? Hay algunos que son tóxicos, hay metabolitos tóxicos, tanto para humanos como tanto para animales. Por ejemplo, digamos, hay un metabolito tóxico, ¿cierto? Que se denomina la ivermectina. Hay un desparasitante que se llama la ivermectina, que supuestamente es solo para grandes animales, ¿cierto? Las concentraciones son muy altas, ¿cierto? Y también pues un metabolismo es muy lento. Entonces solo lo tienen, digamos, clasificado para animales grandes, como los bovinos. Pero hay fármacos que viene, digamos, su metabolito, que es ivermectina, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta ivermectina en los animales pequeños? La tienen que dar de baja concentración, muy baja concentración, ¿sí? Porque acuérdense que los grandes como los pequeños, y los pequeños no tienen la misma no tienen el mismo metabolismo, entonces se va a demorar más el metabolismo y pues obviamente en eliminar ese antiparasitario los animales pequeños se van a demorar mucho tiempo. Entonces si se lo damos en gran cantidad pues puede generar un tipo de intoxicación. Lo que pasa muchas veces con la ivermectina, cuando no la manejan bien, ya sea subcutánea, ya sea por vía oral, etcétera, etcétera, puede generar pues, daños, y casi siempre cuando ustedes vean las fisiopatologías de las intoxicaciones, ya casi al final del semestre, ustedes van a ver que casi todas las intoxicaciones son por daños oxidativos. Y ya saben qué es un daño oxidativo, cómo se genera, cómo se distribuye un daño oxidativo. Y hay algunas que también, la mayoría, algunas de esas, también son por daños, digamos, hemolíticos. ¿Sí? Que sí saben que es una hemólisis, saben que es daño hemolítico, ¿cierto? Ruptura o destrucción de las hematíes. Y pues en menor cantidad están pues las que atacan el sistema nervioso central. Pero esas que atacan el sistema nervioso central es secundario a daños oxidativos, ¿cierto? Y daños oxidativos me refiero pues, a daño de la membrana, a daño celular, ¿cierto? A daño en la respuesta, digamos, de respiración celular, obviamente. Y si obviamente no hay respiración celular, pues se muere el tejido y se muere la célula. Entonces, es eso, chicos. Entonces, además de esas sustancias que son producidas por antiparasitarios, también hay otras sustancias que son químicas, que vienen para la conservación del alimento o tratamientos del agua, ¿cierto? Y pues también como pesticidas, como los herbicidas e insecticidas. Entonces, aquí como menciona acá, que la ciencia que estudia los tóxicos y venenos, este concepto incluye fuentes, propiedades químicas, físicas, efectos biológicos y terapia de los efectos por ellos producidos. Es lo que ya habíamos hablado. El ADME, por así decirlo. Cómo se administra, cómo se distribuye, cómo se elimina, cómo se metaboliza, ¿sí? En el huésped. Entonces, como habíamos también hablado, también que la toxicología también está involucrada en otras disciplinas, como las que están acá, como la química, química fisiológica, la biología, la fisiología, farmacología, patología, química, de las cuales la toxicología toma sus bases esenciales. Acuérdense lo que ya hemos hablado de las bases esenciales de la toxicología, de su forma bioquímica, su forma biológica, en qué presentación viene, fisiológicamente cómo es, las alteraciones macro y microscópicamente que me van a generar ese tipo de tóxico en el organismo. Y pues farmacología y químicas pues para mirar qué tipo de antídoto o cuál es el metabolito tóxico que me generó pues dicha intoxicación. Y otra cosa fundamental también que hay la toxicología, pues también tiene otras áreas más fundamentales, que es la toxicología general, la toxicología clínica, la toxicología analítica y la toxicología experimental.
Entonces vamos a hablar de cada uno. La toxicología en general, ¿a qué se refiere? ¿A qué se le viene a la mente cuando habla de toxicología general? Cuando habla, lo va a pasar con médico general. ¿Qué le hace un médico general? Examinar las básicas. Maneja todo. Bueno, Usted mujer. fingir que examina. Entonces, ¿qué es la toxicología general? Vea qué tipo de tóxico es. No. ¿Qué tipo de tóxico es? ¿En qué clasificación está? ¿En qué familia? Sí. Signología. ¿Qué más? La signología del tóxico. No. ¿Dónde se produce? Es como lo mismo cuando, por ejemplo, digamos, usted le llama un perrito a un veterinario. ¿Qué le va a hacer ese veterinario a ese perrito? Examinar al paciente, ¿cierto? De manera general. Entonces, la toxicología general son los primeros síntomas que me genera el tipo de intoxicación. ¿Sí? Javier no dice nada. Pero si no dice nada. ¿Sí? Entonces, la toxicología general se encarga de mirar, digamos, lo macroscópicamente que me generan un tipo de intoxicación, o sea, la sintomatología y las alteraciones generadas a la biológica. Ajá. Y la toxicología clínica, ¿qué cree que ve? Algo más a profundidad. Algo más específico. Y también, por ejemplo, digamos, la toxicología clínica, como lo que es patología clínica. ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar de patología clínica, en la patología clínica, ¿qué se ve? El daño a la célula. No. No. No, la patología clínica que estudia El diagnóstico. el diagnóstico, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a diagnosticar ese tipo de enfermedades? Es lo mismo que toxicología clínica. Entonces la toxicología clínica se va a basar en las alteraciones clínico-patológicas que me genere ese tipo de intoxicación. ¿Y cómo yo voy a mirar eso? Con la sintomatología de mi paciente y con los hallazgos de laboratorio. ¿Sí? Toxicología analítica. Estadística. Cómo son las curvaturas de los tóxicos, las concentraciones letales, cómo vienen, ¿sí? La distribución de las concentraciones del tóxico y la toxicología experimental para dar pues, como resultado el antídoto. ¿Sí? Y algunas áreas aplicadas, que es la toxicología ambiental, la toxicología nutricional, la toxicología judicial, inmunotoxicología y la toxicología laboral, ¿no? Entonces todas esas hacen el complejo de toxicología. ¿Para qué? Para prevenir, para tratar y para saber que murió uno. Si le dieron un tipo de tóxico. De las disciplinas que tributan en la toxicología, vamos a empezar con cuál. ¿Con cuál cree que uno empieza? Por ejemplo, le llega al paciente intoxicado. ¿Qué le vamos a hacer? ¿O cómo hacemos? Que cuando llega el paciente, Sí. se evalúa. Pero no tan grave. No, cualquiera. Que le llegue el paciente con signos de intoxicación. Primero, Lo primero hay que averiguar, profe, si es por carbamato o por organofosforato, ¿no? ¿Y solo existen esos dos grupos de Más clasificación? comunes, ¿no? Sí, pues sí. Pero usted va a decir, ay, ¿cuál es el sintomatología? ¿Es el carbamato? Pues ya en la entrevista como tal. Entonces, primero lo que toca hacer es el análisis del paciente, ¿cierto? ¿Qué pasó con el paciente? ¿Qué comió? ¿Qué vio que comió? ¿Hace cuánto está vomitando? ¿No está vomitando? ¿Está con diarrea? ¿Convulsionó? ¿No convulsionó? ¿Qué hizo? ¿Dijo te amo? ¿No te amo? ¿Sí? ¿Qué le dijo el propietario? ¿Sí? Entonces, después de ese análisis, después de toda la cháchara y toda esa vaina, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a llegar lo que es la medicina interna, ¿no? En la medicina interna, ¿qué se hace? Se van a mirar las alteraciones, ¿cierto?, generadas por dicha intoxicación. Se va a hacer un estudio general del paciente. ¿Un estudio general del paciente para qué? Para mirar cómo está el comportamiento del animal, para mirar cómo está, digamos, de reflejos. Esta medicina interna.
Obviamente que la medicina interna engloba lo que es la semiología. ¿Ya vieron semiología? Sí. Entonces la semiología, ¿qué se hace? Entonces, lo que se le denomina como el examen clínico del paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace en la medicina interna? Se toman las constantes, se toma la temperatura, la presión cardíaca, la respiratoria, cómo sale un hiponosis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para mirar los daños multisistémicos generados por ese tipo de tóxicos. Entonces, además de la medicina interna, ¿qué más se encarga ahí? Pues, obviamente la medicina interna. Ya tomamos las constantes, ya hicimos todo, ya le hicimos la semiología del paciente. ¿Qué sigue después? No, beca. Todo. La bendición. La bendición. Entramos en lo que es la parte Proceder a la parte farmacéutica. ¿Qué hay acá? Siguen esos tres. Ujú. De la medicina interna sale lo que es Laboratorios, química, toxicología exámenes. y anatomía patológica. Laboratorios. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hicimos el examen clínico. En el examen clínico, ¿qué sale? ¿Cuál es el primer resultado que sale de un examen clínico? O sea, el examen semiológico. ¿Está? Sí, no, resultados. Constantes. Bueno, le hicimos los constantes fisiológicos, le hicimos los signos clínicos, le hicimos todo. ¿Cuál es el resultado? Está mal. Diagnóstico presuntivo, ¿cierto? Nuestro primero diagnóstico presuntivo. Es, digamos, un diagnóstico presuntivo, intoxicación por soprano, intoxicación por plomo, intoxicación por acetaminofén. ¿Sí? Digamos, salieron los tres. ¿Sí? Entonces, cuando ya tengo yo esos diagnósticos diferenciales, ¿qué debo de hacer? ¿Qué? Unas pruebas de diagnóstico. Pruebas de laboratorio. Las pruebas diagnósticas, ¿cierto? Pero acá no hay nada de eso. Pues en lo químico. Pues está en química, ¿no? Como no es, digamos, un analito, no es una enzima, ¿cierto? Que nosotros podamos, con un estudio de laboratorio normalizado, que podamos hacer ese estudio, nos toca jugar con la química. ¿Y cómo se juega con la química? Pues mirar en su forma química cuál es el metabolito tóxico que generó la intoxicación en el animal, ¿cierto? Entonces, cuando yo sé cuál fue el metabolito tóxico que generó digamos, la toxicidad, pues va a llegar pues, la toxicología. ¿Qué tipo de intoxicación fue? ¿Sí? ¿Cuál fue su origen? ¿O cuál es el origen de ese tóxico? ¿Cómo se metaboliza ese tóxico? ¿Por dónde llega? ¿Por dónde se va? ¿Primer órgano que llega? ¿Qué hace? ¿Qué daños hace? ¿Sí? Entonces, digamos, se murió el paciente. ¿Sí? Y nos quedamos que no supe qué fue. No supe cuál de las tres fue. Entonces, ¿qué hago después? Necropsia. Un examen microscópico. Bueno, tanto macro como microscópico, pero lo que yo quiero es un examen micro, porque ya macro lo estoy viendo. ¿Sí? Entonces, en el examen micro, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, bueno, en el examen macro, ¿qué vamos a ver? Vamos a mirar lo que es la evaluación de los órganos, del tejido. ¿Sí? ¿Han hecho necropsias? ¿Alguna vez han estado en una necropsia? No. Entonces, una necropsia, ¿qué es lo que uno mira? Digamos que está la mesa de necropsia, está el animal ahí, ¿qué es lo primero que uno le dice que tiene que mirar? Bueno, imaginamos que acá está un perro que está tapado. ¿Sí? Entonces lo destapamos, abrimos, lo dejamos ahí. ¿Y qué miramos? Primero, macroscópicamente, ¿cómo está? Primero hacemos la vuelta al animal. ¿Cómo está el pelo? ¿Cómo está la piel? ¿Sí? ¿Cómo está la locomoción? ¿Sí? Si tiene lesiones post-mortem. ¿Sí? Después de esa macroscópica, digamos así, lo que uno puede ver, comenzamos con las mucosas. Como está la mucosa, la esclerótica, los ojitos, secreciones, tiene Claro, secreciones, relaja esfínteres, ¿no? el aliento. ¿No ¿qué? está abierto? No, todavía no está abierto. No, apenas estamos haciendo la observación. Sí, está completo. No, pero lo de paticas para examinar de la vejiga. Sí. A ver. La vejiga. Entonces, por ejemplo, digamos macroscópicamente, ¿qué podemos observar de un paciente? Pues, Cianosis peribucal, enfriamiento distal, petequias, equimosis, ¿cierto? Laceraciones, las mucosas, ¿cómo van a estar? La gingiva, la lengua, el ano, el pene, la vulva, los pezones, bueno, como le quieran llamar. Sí, está completo.
los miembros, cómo están, ¿sí? Entonces ya, los ojitos, todo. Entonces comenzamos a hacer el estudio, pues digamos, macro de los órganos. Entonces comenzamos a abrir al animal, hacemos la disección, miramos los primeros músculos, ¿sí? Primero miramos cómo está la piel por debajo, la dermis, abrimos, miramos a ver cómo están las costillas, ¿cierto? Primero abrimos aquí la caja torácica del abdomen, ¿cierto? Abrimos abdomen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el abdomen? El estómago. Estómago, intestino, hígado, los riñones, páncreas, Vaso. el vaso. Validez. Entonces comenzamos a quitar todos esos órganos. Comenzamos a hacer la exploración macroscópica de los órganos. ¿Sí? Si tiene hemorragias, si está infartado, si está más pequeño, si está grande, si tiene algún tipo de coloración diferente, bueno, en fin. Comenzamos después con los epitelios de los otros tipos de órganos. Comenzamos a hacer la exploración del tórax, cómo están los pulmones, cómo está el corazón, ¿sí? El diafragma, la tráquea, la laringe, la faringe, la boquita, Cráneo. la lengua, todo lo que sea. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos los órganos ahí seleccionados, estudiados, y después ¿qué vamos a hacer? Las diferentes biopsias para mandar a histopatología. Pero ¿usted cree que solo con histopatología uno puede llegar al resultado final? No, Al diagnóstico. no, patología. No. ¿Qué busca una biopsia, una histopatología? Pues El tejido, ¿cierto? Ver el tejido. El daño del tejido, ¿cierto? El daño celular del tejido. ¿Y con eso ya tengo? Para saber qué tipo fue tóxico. Ustedes saben un tipo de estudio que se le hace en la sangre que tiene que sacarle una arteria. gases nocivos. No, porque los gases es para saber el ácido ácido, el equilibrio ácido ácido. Profe, Entonces, ¿qué? ahí se podría hacer inmunohistoquímica. Sí, ¿no? Es que la inmunohistoquímica es más para antígeno, Pero no. para más microorganismos. Para metales pesados uno puede utilizar unos Sí. tipos de inmunohistoquímica, sí. Entonces lo que uno puede hacer es coger de una arteria, que se llama la arteria mesentérica. ¿Sí? Extrae sangre la arteria mesentérica y se envía a estudio toxicológico. Y pues obviamente ahí le sacan qué tipo de tóxico fue. Entonces, imaginemos que no se murió el animal, ¿sí? Sigue acá, toxicología. Entonces sabemos qué tipo de tóxico fue. Digamos que fue por acetaminofén, ¿sí? Por AINES. Entonces está intoxicado por acetaminofén. Entonces, como ya tenemos el diagnóstico que fue intoxicado por acetaminofén, tenemos que estudiar la farmacología del antídoto de que le vamos a emplear pues, a ese dicho o contrarrestar, el antagonista de ese tipo de tóxico. Entonces, como ya tenemos el tipo de tóxico, entonces vamos a utilizar el antídoto, ¿sí? Pero ya además que sabemos qué tipo de tóxico fue, podemos estudiar su bioquímica y su fisiología. ¿Qué quiero decir con bioquímica y su fisiología? Digamos, de dónde salió, ¿cierto? Cómo es su estructura bioquímica, si tiene cationes, si tiene enlaces, ¿sí? Si tiene más hidrógeno, bueno, todo eso. Y la fisiología, digamos, fisiológicamente, ¿cómo es? ¿Es estable, no es estable? ¿Sí? ¿Es muy corrosivo? ¿Sí me hago entender? Y la biología, ¿de dónde salió? Si es de una planta, si es del alimento, ¿de dónde salió ese bicho, ese tóxico? Entonces, además de eso, como ya sabemos, digamos, ya sabemos también el tóxico, entonces hay algo muy importante, chicos, que llega acá, que es la salud pública. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos, como lo que me estaba contando Faber, de ese tipo de metabolito, barbasco, ¿sí? Que es el tipo de metabolito que es el barbasco, que tiene daño oxidativo y ahorita está generando mortalidades en bovinos. ¿Sí? Entonces, si era por allá del Amazonas, si era de otras partes, si
y ahorita ya está introducido acá en Colombia, el barbasco. Entonces, eso no tiene nada que ver con salud pública, que esté de otra parte y ahorita está acá. Como el caso de la fiebre amarilla. Ajá, eso Javier. Pensé. Es eso, chicos. O sea, en fin, tiene muchas disciplinas la toxicología para llegar a un tipo de resultado. Dependiendo de la biología, dependiendo cómo se metaboliza, cómo es la fisiología, cómo llega, cómo se desplaza, la presentación de cada uno, cómo yo voy a contrarrestar ese tipo de tóxico, cuáles son los daños macro microscópicamente, cómo yo la puedo diagnosticar, digamos, qué tipo de nutrición o qué tipo de implemento le voy a instaurar, y pues microbiológicamente si hay algún tipo de agente infeccioso que me esté generando por ese tipo de daño, obviamente, ¿no? ¿Cómo se diferenciaría si me llega un paciente intoxicación o envenenamiento? Anteriormente se decía que era envenenamiento, pero ahorita es lo mismo. Es lo mismo. ¿Será que se me lo envenena y me lo intoxica? Entonces, por último, vamos a ver unas definiciones toxicológicas y nos vamos. ¿A dónde? Nos vamos, pero nos vamos a una dinámica. Acá. Ustedes, no. ¿Te quieren explicar por favor? Vaya por Dije ya no. Natalia, ¿en serio le quita eso? Bien. Xenobiótico. Acuérdense que un xenobiótico es cualquier sustancia, ya sea tóxica o no tóxica, ¿cierto? ¿Qué causa? Pues lesión o enfermedad. ¿Es lo mismo una lesión o una enfermedad? Por ejemplo, digamos, cuando hablan, pues han escuchado, digamos, que dice, ay, tiene daño hepático, tiene enfermedad hepática, o tiene insuficiencia hepática. Pero no está lesionado. ¿Es lo mismo? ¿Daño hepático, enfermedad hepática? No. ¿Qué entiende por daño hepático? Una El daño lesión. Daño a la estructura del El daño, Ajá, es daño el que estructural del sufre hígado, del parénquima, el del organismo, vaso. pues, ¿Sí? el órgano, pero igualmente sigue Pero, funcionando ajá, normal. es, bueno, al menos aprendió algo. Dios mío. Eso es lo señor Carlos. ¿Sí? ¿A quién? Carlos. Ay. Y enfermedad. Enfermedad. ¿La enfermedad de insuficiencia? No. Karina para Ah, sí. La insuficiencia sí es Sí, porque la enfermedad. insuficiencia es cuando el órgano no Enfermedad. funciona. Enfermedad No hepática o funciona. insuficiencia hepática. No. Usted dijo que ahorita no se llama insuficiencia sino enfermedad. Ajá. Enfermedad. Ahorita no se dice insuficiencia, sino se le denomina enfermedad hepática, Es lo mismo. enfermedad renal. Y es lo mismo. Está categorizado que es lo mismo. Ujú. Enfermedad hepática o enfermedad renal o como quiera enfermedad es porque ya dejó de funcionar la unidad primordial de ese órgano, ¿cierto? Ujú. Usted me generó una lesión, una enfermedad de ese tipo de sustancia tóxica en un huésped. Y el grado de toxicidad varía, chicos, es importante eso. La edad, según la edad, el sexo, el estado nutricional del animal, las vías de penetración y la concentración de tóxico. Pero lo que más equivale acá es la concentración de tóxico, lo que da eso. No es lo mismo que 50 miligramos a 150 miligramos, o no es lo mismo que 150 miligramos a 500 miligramos. Y eso tiene mucho que ver con la dosis letal 50. Tóxico, veneno o veneno, que es cualquier sólido, líquido o gas que a través de las vías oral, tópica o parenteral puede interferir con los procesos biológicos de las células del organismo, o sea que puede generar ya daño oxidativo. ¿Sí? Y como si me genera, digamos, interferencia en los procesos biológicos, ¿y cuál es el primer proceso biológico más importante en un ser vivo? Es la respiración, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son, digamos, ese tipo de muerte? ¿Sí? ¿Cómo se le denominaría? Por paro respiratorio.
Por daño oxidativo por hipoxia tisular. Si hay daño, ¿cierto? Si hay daño oxidativo en una célula, y además que haya un daño oxidativo en una célula, hay inhibición de la respiración celular, ¿cierto? Pues se me muere el tejido. Y si se me muere el tejido, Deja de funcionar. deja de funcionar el tejido y deja de funcionar el órgano. ¿Sí? Y por ejemplo, digamos que estamos hablando del tejido del pulmón, que hay hipoxia tisular en el pulmón. Y además, si hay hipoxia tisular, me generó necrosis. Paro respiratorio. Sí. Y si es en el corazón, lo mismo. Pues paro cardíaco, paro cardíaco. Ahorita, chicos, una cosa muy importante. Es lo mismo que, por ejemplo, digamos, me picó algo o me cayó un tipo de tóxico en el brazo, digamos, ¿sí? Es lo mismo que ustedes soy con agua caliente o con agua fría. ¿Cuál va a se va a destruir más rápido? Con agua caliente, ¿por qué? Porque el agua caliente, todo lo caliente me genera vasodilatación. Entonces va a ser, por ejemplo, con lo que dice acá, que dependiendo a la temperatura, asimismo, cuando estamos hablando de penetración de la piel. Si está muy caliente, si por ejemplo, digamos, el líquido, esa temperatura muy alta, pues se va a diseminar más. ¿Por qué? Porque abrir los poros se va a generar vasodilatación. Abre un portal. Ajá. Entonces, tanto, los tóxicos pueden ser de esa naturaleza. Los encontramos en plantas, animales, como serpientes, peces, insectos, bacterias. En las bacterias se le denominan endotoxinas, gases naturales y artificiales, sustancias químicas, y por medicamentos. Y los ex. ¿Y los qué? Ex. Ah, sí. Bebé. Paredes. Ahorita yo leí una noticia y ahorita están diciendo que el dengue, como supuestamente hay diferentes tipos de tóxicos, que están hablando de animales y todo eso, y ahorita dicen que el dengue, por así, no es una enfermedad, no es una enfermedad, ¿cierto? Sí, entre comillas, sino un tipo de intoxicación generada por un insecto, por un vector. Es uno que yo quedé como que vector sí se lo valgo pues, porque es un vertebrado que pica, ¿cierto? Pero que es un tipo de intoxicación. Y lo categorizan ¿por qué? Porque genera daño oxidativo, yo tengo, y daño pues, hemolítico. Sí, es muy bueno, porque la doctora me Ahorita todos lo están volviendo, todas las enfermedades producidas por Daniela Malay las están categorizando por intoxicación. Ya no son enfermedades. Enfermedades de dengue no, sino intoxicación dengue, por el dengue. O intoxicación por leishmaniasis. Entonces, no sé. No. Díganme ustedes. No, ¿Cómo suena eso? no, pero el dengue no es intoxicación. Es más por extravasación de las células que se hinchan, se inflaman, que La intoxicación. patología va a cambiar a otra terminología tan horrible. Entonces sigamos. sobre las páginas, pero Entonces sigamos con tóxico. Es el término utilizado para describir los efectos de un veneno sobre el organismo viviente. El efecto tóxico de los órganos perforados es aumentar las secreciones, causar cólico y diarrea. Entonces, lo que está hablando acá es la fisiología del tóxico, el metabolito tóxico. Xenobiótico es toda sustancia externa que se incorpora al organismo, que puede ser tóxica o no tóxica. Intoxicación, envenenamiento o toxicosis, que lo íbamos a hablar dentro de 8 días. Describe el estado de la enfermedad resultante de la producción de tóxico, o sea, la signología clínica de la intoxicación. ¿Claro? ¿Bien? Yes. Toxicidad ay, es la cantidad de veneno que bajo condiciones específicas causan efecto tóxico o detrimento biológico. Detrimento quiere decir como déficit biológico. Aquí debemos tener en cuenta los conceptos de dosis de respuesta. La respuesta tóxica en un paciente tiene lugar cuando la cantidad tóxica
alcanza su concentración mínima. O sea, al aumentar la dosis de tóxico, aumenta la respuesta en severidad. Obviamente, si yo le pongo más dosis o le pongo más cantidad de ese tóxico, pues el resultado va a ser más agresivo. Es lo que se conoce como respuesta gradual, que yo la vaya implementando de dosis pequeñas, por ejemplo de 50, 50, 50, 50, hasta alcanzar la concentración tóxica como tal. Pero por ejemplo, digamos, yo le puse 50, era hasta 200, le puse 50, otro 50, otro 50, 50 hasta llegar a 200, pero le sigo poniendo 50. Pasó la concentración mínima de intoxicación para volverla la concentración letal. ¿Sí me hago entender? Julián. ¿Sí? Bueno. La toxicidad se expresa en miligramos del tóxico por kilogramo, del peso vivo, lo que produce una acumulación de efecto biológico. Profe, que al final entendió que le explique, por favor. Dígame, Darcy, quiero que usted salga su boca. Lo que termina de explicar. Entonces, como estábamos hablando acá, al aumentar la dosis de tóxico, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, la concentración de un tóxico, digamos de la aflatoxina, un ejemplo, no estoy diciendo que es así, yo sé que es de 1 miligramo, pero digamos que es de 5 miligramos, ¿sí? Para usted, digamos, para que usted intoxique con la aflatoxina, tiene que pasar 5 miligramos. Entonces, yo le voy poniendo de 1 miligramo a usted. 1 miligramo, 1 miligramo, 1 miligramo, y usted perfecto. No está bien, ¿sí? Pasó los 5 miligramos. Empezó la primera exposición a la intoxicación, o sea, está en respuesta gradual de la intoxicación, porque llegó a su límite, ¿cierto? Pero yo le comencé a seguir dándole 1 miligramo, 1 miligramo, 1 miligramo, hasta llegar a su concentración máxima, que es de mortalidad. ¿Sí me hizo entender? Lo mató. Y lo mato. O sea, tú tienes una concentración mínima y yo pasé esa concentración mínima hasta que llegué a la concentración total y ya. ¿Jumper? ¿Qué le dicen así? Jumper, eso. Entonces, dependiendo de la concentración que usted le vaya poniendo, si usted le pone más concentración, va a ser más agresiva la respuesta del tóxico. A menos concentración, va a ser menos. Es como, por ejemplo, digamos, cuando alguien es alérgico al camarón o algo así. A los mariscos, algo así. Al maní. Ustedes porque ustedes a veces se intoxican, a veces no. O que yo comí algo y me intoxiqué y a veces no comí lo mismo pero no me intoxiqué. Es por la dosis respuesta que usted generando. Si usted lo consumió, ¿cierto? Muy rápido, para así decirlo, y pasó ese tipo de concentración, pues obviamente se va a intoxicar. Pero si usted no pasó ese tipo de mínimo concentración, pues obviamente no se va a intoxicar. Por ejemplo, digamos, un camarón tenga 100 miligramos para que genere la intoxicación, pero usted solo le comió de ese 100 miligramos, solo le comió las 50 miligramos. ¿Se va a intoxicar o no se va a intoxicar? En medios, entonces. No, es medio, sí, pero no se va a intoxicar. No va a generar la intoxicación o la reacción de respuesta a dosis. Dosificación, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿Saben hacer dosificaciones? ¿Saben sacar dosis de los medicamentos? ¿Cierto? La dosis por peso y concentración. Ah, ustedes no han visto técnicos hospitalarios todavía, ¿no? No. ¿Qué lo hacen? ¿Sí pasa? Pues gracias. ¿Se saben dosis? Profe, la ¿Alguna dosis? intoxicación me produce choque Pero no, reflejo. Claro. ¿Se saben otra dosis? De un medicamento, una dosis. Que se utiliza habitualmente en medicina veterinaria. Dosis, propofol. ¿Qué tal? Por eso es droga en Estados Unidos. De los chicos. De los chicos. Hagan el ejercicio ¿Cuál? de la dosis. Hagamos con la enro. ¿Ustedes han escuchado la enro? Enrofloxacina, que es una quinolona. No. Es un antibiótico, involucra las quinolonas. Sí, de amplio espectro. Entonces la dosis de ella es 5 miligramos, digamos, 5 miligramos por kilo. Y la concentración es 50. Y el animal pesa 10, ¿cuánto le tengo que dar? ¿Cómo?
¿Cuánto era, profe? ¿Cuánto pesa? Pero que me dice 10. 10. Digamos, la dosis es 5 y la concentración es 50 y el perro pesa 10. 1 ml. 1, sí. ¿Y cómo lo hicieron? Pérez, otro que no La sé. cabeza. Esa nace regla de 3. Los 500 miligramos que eran pollo. Ok. ¿Qué? 50. 50 miligramos. Mataron al perro. ¿Cuánto era? Ya Reglas era un de fármaco, ¿cierto? Sí. Miligramos. ¿Cuánto era? ¿Un Y miligramo? se van a poner a un cachorro. Miligramos. ¿Cuánto le van a poner al cachorro? Miligramos. ¿Lo matan? ¿Sí lo van a poner a un cachorro? No, Un miligramo es mucho. no se le debe poner a No se le debe poner a los cachorros, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya dieron fármaco, ¿por qué? No le puede estar contraindicado ponerle rofosacina a los cachorros, ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque ellos apenas están construyendo su flora intestinal, ¿no? ¿Por qué? ¿Saben qué es controtóxico? Ah, con el cartílago. El cartílago, ¿cierto? Ellos tienen afinidad por el cartílago y me generan daño al cartílago de los huesos largos. Ustedes pueden quedar chiquititos. Pero un padre nuestro a la vez. Entonces, para eso existen más antibióticos. La condroplasia. Entonces, ¿sí supieron cómo sacar la dosis? Lo otro que no dijeron nada. Bueno, Fácil eso. vamos a hablar de la concentración letal y la concentración letal aguda. Entonces, la concentración letal, abreviado CL, es la más baja concentración de un componente en un alimento, ¿sí? O en el agua, como en el caso de los peces, que causa la muerte, se expresa en miligramos del compuesto por kilogramo del alimento o agua. ¿Cómo lo ven? Es como lo están hablando en las aflatoxinas. Por ejemplo, digamos, tenemos un filete, ¿cierto?, de pescado, digamos un salmón, que pesa 200 gramos, ¿sí? Tiene mercurio, ¿cierto? Porque lo trajeron de allá de China. Entonces, 200 gramos de eso. Y tiene, ¿qué? Tiene 10 gramos de aflatoxina, digamos. Y usted pesa, Paula, 50 kilos. 45. Pero de agua, ¿eh? Bueno, entonces Paula, digamos que comió el salmón de 200 gramos y se comió 10, ¿era 10 o 20? 10 miligramos de aflatoxina. ¿En cuanto a la concentración de letal de un humano de aflatoxina? De la lectura. No es de humanos, Ahí decía. es de animales, de vacas, ¿De animal y humano? habla de gallinas, de Pero, cerdos. bueno, pues, ellos dicen, de un humano. Pero pues la persona equivocada. Pero grupo por grupo. Dígalo, profe, dígalo. Se comió un filete de 200 gramos con 10 gramos de miligramos de aflatoxina, ¿no? Y digamos que la dosis tóxica o la dosis letal 50 de María Paula, que eran 15 miligramos de aflatoxina para que genere la toxicación. Fue un poquito y la maté. Entonces, ¿qué me generó? ¿Una concentración letal o una concentración letal aguda? Una concentración de calor. Letal aguda, ¿no? No. ¿Se murió? No, Entonces, ¿cómo va a ser letal aguda? Pues solo concentración de calor. ¿Qué dice la concentración letal? Lea. Es la más Pero que causa la ¿Qué es muerte, concentración dicen. letal? ¿Cuál es? Cuenta. 15. Ah, pero papá. 15. Es la concentración. 15. La concentración letal de aflatoxina para Pablo, ¿cuánto es? 15.
Casito. No, alcanzó a tener cialorrea. Alcanzó a tener cialorrea. ¿Se murió? No se murió. No, pero sí está se intoxicada. No es ninguna de las dos. Se expresa. Pero dice el pero 50%. el 50% de matan. ¿Qué tal que ella sea el otro 50? Pues la hermanita de Paula. Pero si no, Solo ella se comió eso. No. Porque la concentración letal aguda, porque la Solo concentración letal aguda habla de población. ¿Sí? Y solo estamos hablando de un individuo. Entonces, Mini no le individuo. pasó nada. O sea, A mí. si acaso me dio fiebre. Entonces no me comió la aflatoxina. Solo dio diarrea, se aprobó la pasta y ya. Y la cara de la cara de Natalie me dice, no entiendo. No sé qué estoy haciendo acá. Quiero volver a O farmacología. sea, sí le pasó, pero no Entonces, ¿cuál es la concentración letal? Para 15. 15. ¿Cuál es la concentración letal? 10. 10 miligramos. La concentración Pues letal sí. es hablando. que se encuentran en la comida. pero del salmón. ¿Cuál es la concentración letal? Pues dice que para Paula 10 15. gramos. 10 gramos, ¿cierto? Del salmón porque habla del alimento. Ajá. Y para Paula es 15. Entonces, ¿qué se entiende por concentración letal? Estamos hablando de 10 miligramos Es la mínima que 10 se lo gramos. pasa al papá y Lo el que gramo. tiene el alimento. En la concentración mínima Pues dice que un otro bocado se muere. Ya. Dios, es la concentración mínima del tóxico en un alimento. ¿Sí? ¿Mejor o tampoco? Sí, ya. Ahí sí. No es la de Paula. No es la de Paula. Pero Paula se va a morir. No. Si supuestamente en humanos es de 15 miligramos y tiene 10. No. ¿No se va a morir? No. No. Obvio. Por eso, Sí, por se como eso que ya hemos hablado no. anteriormente. No se va a morir. No, espere. Que habíamos hablado anteriormente. Que depende de la dosis concentración que genera del 10. tóxico, ¿cierto? Si ella comió solo 10, No le pasa nada. No se muere. no tiene respuesta gradual porque no está Para él consumiendo eso. es vómito y diarrea y ya. Le puede generar una sintomatología muy leve, como el vómito, diarrea, ¿sí? Pero para que entienda la concentración letal es la mínima concentración de un tóxico en un alimento, ¿sí? Ok. Pero no de Llega ella. a la casa y le dan cápsulas de salmón. La que estamos hablando es la concentración máxima de concentración. Ahí sí sería la que la mata a ella, 15. que sería 15. Si se pasa de 15, murió Paula. Digamos que era 20 y se comió 15. Sí, murió. ¿Y a qué se debe eso de que, por ejemplo, algunos alimentos no son tóxicos, pero con el tiempo sí se vuelven tóxicos para... Pero ya está bien. No, como la sandía. No, en general, por ejemplo, hay personas que no son... No nacen alérgicos a algo. Sí, pues, ajá, y de adquieren dónde dan la- alergia a esos alimentos. No, eso tiene que ver con inmunología. Las respuestas inmunológicas son diferentes. Acuérdense que uno va cambiando. Si uno va cambiando por fuera, uno va cambiando por dentro también. Y la celularidad también va cambiando. Entonces los epitos, pues, todo eso se va, digamos, dependiendo de la... Por eso, como decía ahí, depende de la nutrición que tenga, que se huésped, que se no come bien, no se alimenta bien, no se cuida bien, o si está enfermo, si tiene una enfermedad base. Pues, lo que le hacía bien, pues le hace daño. ¿Por qué? Porque mutó la concentración. ¿Sí? Entonces, en fin, ¿entendieron la concentración letal? ¿Sí? Sí. Y la concentración letal máxima es la que genera la intoxicación. ¿Sí? Y la concentración letal 50 La es que cuando estamos mata. hablando de una población que consumió el tóxico, pero solo murió el 50% de la población. Ujú. ¿Claro? ¿Otra vez? Claro. ¿Otra vez? Vamos a terminar. Faltan 20 diapositivas y no es dosis máxima atóxica, nivel sin efecto. O sea, otro término que podemos utilizar a Paula es que tuvo una dosis máxima atóxica, ¿sí? Que consumió algo que tenía un tóxico, pero no le generó la intoxicación. Eso es la dosis máxima tóxica. ¿Sí? ¿O tampoco? O sea, Paula se comió el salmón, ¿cierto? Y la dosis máxima letal para ella es 15 miligramos, ¿cierto? Pero solo se comió 10 miligramos. Entonces ella tuvo una dosis máxima tóxica. No generó sintomatología, no generó intoxicación. Eso es dosis máxima atóxica. Consumió algo que tenía un tóxico, pero no llegó a la concentración máxima de ella y no generó nada. Entonces esa es la dosis máxima tóxica. Profe. No genera,
No genera, no genera sintomatología, no genera nada. No, profe. ¿No? Bueno, nos vemos el otro semestre para que señor, por favor. La dosis máxima tóxica no sería 14. Sí. La máxima tóxica no sería 14. Si la 15 es la máxima tóxica. ¿Qué estás hablando? Sí, o sea, de Paula. Menos de 15. 14. 14 Puede ser 8, 10, 15, 20, perdón, que no pase de 15. Ok. Puede ser 14, puede ser 13, puede ser 12, puede ser 11, puede ser 10, que no pase de 15. ¿Estás bien? Que no pase de 15. Baja. Profe, pero estaríamos hablando de la dosis máxima tóxica. Sí, atóxica. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre esa y la dosis tóxica baja? Que Y la Es baja, la siguiente baja, que sí está produce diciendo que es una alteraciones. dosis mínima a la que sería tóxica, que pues si en este caso de Paula sería 15, en esa no sería 14 y en la dosis máxima tóxica no sería tipo 10. No, 14. 14. Porque es que la dosis tóxica baja está hablando de esto también. Sí, yo creo que dosis máxima tóxica 14, dosis tóxica baja menos de 15. Por eso, la tóxica genera sintomatología, genera No. algo. O sea, ¿cómo va a ser puede- 14? ¿Ah? Entonces, ¿cómo va a ser 14? Claro. La máxima es 14.9 y la Pues yo mínima entiendo 14.8 y ya. Ajá. Ah, entonces parece. Entonces, ¿cómo debería? ¿Cómo la comenzamos? Y la dosis tóxica baja es para que cause alguna alteración. Ajá, una mínima alteración. Y normalmente No, diarrea y vómito, lo que hay están un hablando. rango. O sea, lo que generó Paula, digamos, diarrea y Se come de 5 de Pero edad. digamos que Paula a los 5 gramos no genera reacción. A No los podría 10. decir Que sea siga baja. comiendo. Que siga Pero ahí se puede duplicar Sí, y claro. no hay letalidad. Por ejemplo, también pasa, digamos que, por ejemplo, digamos, Paula se comió ese salmón a las 10 de la mañana y volvió a comerse otro salmón a las 5 de la tarde. No, ya no es ¿Se intoxica? No. Paula tiene No, mucha porque ya ha plata. metabolizado lo que comió en la mañana. ¿Ya votó? No le va a pasar nada porque ya metabolizó lo que se comió a Es las que 10 de la mañana. y ella, ya está. tú crees que es 14, pero entonces ahí dice que tiene que ser lo mínimo que duplicado no cause lo más. letalidad. No llega a 15. Porque si tú 14 y 14, pues obviamente sí va a caer la 28. letalidad. Y tiene que causar O sea, tiene que ser, por ejemplo, 5, que tú el doble no le cause letalidad. 28. pero que además cause efecto. Entonces, ¿cómo quedaron? ¿Sí entendió? Entonces, la dosis Pero si máxima vosotros tóxica. dice que para volver a comer hasta no se necesita. No, porque ya, eso ya pasó 6 horas y ya tuvo un proceso de Pero digamos que a Paula se comió el salmón y a fermentación. los 5 minutos le llegó otro salmón que se lo regaló un muchacho. No, pues se mueren. No hay que ya ver. Ella verá, digo, O sea, ya tendrá 20 A miligramos. llorar a los olivos. sí, ya. Ya tendría 20 miligramos. O digamos que el filete era de menor tamaño. Igual va a tener concentración de. Ven. Ay, gracias. Espere para resolverle la duda. ¿Cómo se llama ella? Mariana. Me quiero comer mis alimentos. O sea, no se confundan. No se confundan con los términos, no se confundan con eso, porque en uno causa sintomatología, en otro no. El que no causa sintomatología es la tóxica, y el que causa sintomatología es la baja. ¿Sí? Ahí sea 10, 15, 12, cualquiera, pero que cause sintomatología Es baja. es la baja, y la que no cause Atóxica. la tóxica. Ok. Ella puede comer hasta 14 y no le pasó nada. Entonces Es sería atóxica. una tóxica. Pero puede ser que por cosas del destino Paula esté mala de algo, esté enferma o lo que sea. Se comió 5 y le Se dio comió vómito. 14 y por las sintomatologías, Dosis tóxica baja. dosis tóxica baja. Sí. Todo depende de algo, todo depende de la concentración, todo depende, digamos, cómo él la comió, qué le echó mal. ¿Sí? Porque qué tal que tenga dos tóxicos. Por ejemplo, que tenga salmón, un vegetal que sea tóxico.
o que le puso una belladona ahí para que era, ¿sí? O un maní que sea alérgico al maní, un camarón, o que sea, digamos, una mojarra y por dentro tenga camarones y toda esa vaina, y en uno solo tenga 10 miligramos la tilapia y los camarones tengan otros 10. Estamos hablando de un solo tóxico. ¿Sí? Ajá. Y ya pues la dosis tóxica alta, pues que ya pasó los 15 miligramos ella y me generó tanto alteraciones metabólicas como alteraciones hemodinámicas. Bueno, ya. Y pues causa la letalidad, obviamente. La dosis letal es la dosis mínima que causa la muerte a cualquier animal durante el periodo de observación. ¿Sí? La dosis letal 50 o DL50 es la dosis letal para el 50% de los animales en experimentación. ¿No es como la poda? Ajá, sí. Entonces, por ejemplo, eso lo utiliza más para la toxicología, digamos, experimental, ¿sí? Que comienzan a experimentar con los tóxicos. Entonces ellos cogen unos ratoncitos, comienzan a esperarle unas toxinas. Mientras hacían uno. Y entonces comenzó, digamos, de 50, digamos, hay 100 ratones, ¿sí? A los 100 ratones le aplicaron una toxina, ¿sí? Entonces, para decir la dosis letal, es la dosis mínima que causa la muerte de un individuo. Entonces, por ejemplo, digamos, le echaron, ¿qué? Un tipo de toxina que para un ratón son 5 miligramos, la muerte, ¿sí? Entonces le pusieron cada uno 5 miligramos, ¿sí? El primero murió, por la dosis mínima, ¿sí? Para la dosis letal, por ejemplo. Que la dosis letal es la concentración mínima que puede generar la muerte, ¿sí? Solo uno, dosis letal, uno, ¿sí? Pero hablamos de dosis letal 50, es la mitad de la población que se murió por ese tóxico. ¿Sí? Tampoco. Yes. Tenemos 100 ratones, ¿sí? A todos les tararon 5 miligramos de un tóxico. Sintomatología hubo, alteraciones hubo y se murió un ratón. ¿Hubo dosis letal o no hubo dosis letal? No. Tatiana. Sí hubo dosis letal porque se murió un animal. ¿Sí? Pero tiene que ser 50%. No, estamos hablando de dosis letal, la primera. Va a quedar acá así. ¿Sí? Entonces, primera dosis letal 50. Hay 100 animales. A todos les instauraron 5 miligramos de tóxico, que esa es la concentración letal. Pero 50 la vamos. 50 nada. Entonces, dosis letal. A cada uno le pusieron 5 miligramos, ¿cierto? De tóxico. Se murió un animal de todos esos 100. ¿Hubo dosis letal o no hubo dosis Sí. letal? Obvio que sí, porque se murió uno. Una concentración mínima se murió solo uno. Pero pasó el tiempo. Se murió la mitad de la población. Dosis letal 49 más. 50. Ajá. Entonces, dosis letal. 50. Es la mitad de la población que se murió por ese tóxico. ¿Sí? Sí. ¿También ya? Y la dosis efectiva que no que mueren los sitios. Porque no llega a dormir. Y la dosis efectiva que mueren los Es sitios. muy efectivo. Ajá. ¿O no? ¿Qué dice la otra? Pues que mueren todos. Como una dosis tóxica baja, pero de 50. Ajá. Produce diarrea y vómito. Como la dosis tóxica baja, pero manejando población. Sí. Que no se pongan a estresarse con los términos, porque cuando va a volver ustedes a actualizar los términos. Claro, no sabes si por la toxicología. Bueno, sí, en el parcial, pero cuando pase de toxicología, sí, pues si se dedican a toxicología y todo eso, pues obviamente. Pero aprendan que la dosis letal es la mínima, la muerte por la mínima concentración de un solo individuo. Y la dosis letal 50 es la dosis mínima generada al 50% de la población y me generó la muerte. ¿Sí? Y la dosis efectiva, ¿cierto? Es la dosis de un fármaco empleado que produce el efecto deseado en la mitad de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que el fármaco fue efectivo para la mitad de la No, población. mentiras. No causó muerte. Que produjo alteraciones, pero solo el 50. Pero sí causa un efecto secundario. Ajá. Pero no Disnea. la muerte mediante No, no tengo ni caso. Y ya los diferentes tipos de intoxicación. Es cuando hablan de las enfermedades. Y la presentación aguda, subaguda y crónica.
¿cierto? Y subaguda crónica. Entonces, dependiendo de la dosis, ¿cierto? Dependiendo de, digamos, de dónde salió, de la fuente de tóxico, así mismo se van a clasificar con aguda, subaguda o subcrónica. Obviamente que la subcrónica es ya cuando genera letalidad y cuando genera las alteraciones metabólicas, pues por dicho tóxico, ¿no? Entonces, como pasó la dosis letal mínima, ¿cierto? Aquí solo estamos hablando de un individuo, ¿sí? Acuérdense que la dosis letal es hablando de un individuo. Entonces, como pasó la dosis letal, ¿cierto? Me generó muerte. Y la dosis letal, cuando hay muerte, pues se le denomina intoxicación crónica. O cuando, por ejemplo, esa dosis letal pasó, pero aún no se muerto el animal, pero generó daños y lesiones al organismo. ¿Qué? ¿Están todos? ¿Sí Chévere. o no? La subcrónica es la que causa las alteraciones irreversibles en un animal generados por dicho tóxico. ¿Sí? Es como cuando ustedes, digamos, hablan de enfermedades. En una enfermedad aguda, ¿qué? ¿Qué pasa en una enfermedad aguda? Puede generar o no puede generar sintomatología y es la primera presentación, ¿cierto? En una enfermedad subaguda ya hay apariciones de síntomas y alteraciones metabólicas que nosotros podemos observar por hallazgos de laboratorio. Y la subcrónica o la crónica, que ya hay alteración metabólica y hemodinámica en el animal que puede ser perjudicial para su vida, ocasionando la muerte. ¿Sí? Es lo mismo que pasa en la intoxicación aguda. Es lo mismo que pasó con Pablo. Se comió los 200 gramos de salmón y solo consumió 10 gramos, tuvo una intoxicación aguda. ¿Por qué? Porque no generó nada. Pudo haber generado o no pudo haber generado. Pero Paula, digamos que le llegaron otros salmones y se comió otros 10. ¿Sí? Oiga, tiene 20 miligramos de aflatoxina en su organismo. Ya comenzó su aguda, ya comenzó con la sintomatología, ya comenzó, digamos, a mostrar alteraciones, digamos, hemodinámicas de ella. Y, por ejemplo, si yo no sé, Todos no los le gusta días. ir al médico, digamos, no le gusta ir al médico y, ay, tengo como hambre y me quiero comer otro salmón. Oiga, tiene 30 miligramos de salmón, de aflatoxina. Entonces allá la dosis letal pasó a una dosis concentración letal máxima y murió. Por eso resistencia. O hizo resistencia. Resistencia a la aflatoxina. Y la intoxicación crónica que ya es letalidad de la muerte. Que ya pasa un tiempo prolongado y pues generó la muerte, ¿no? Y ustedes han visto en algunos fármacos o algunos desparasitantes, algunos sí que vienen como unos colores, rojo, negro, amarillo, azul, ¿sí? Entonces el riesgo, el riesgo, mira, ahí dice, entonces se define como la probabilidad de que un tóxico pueda ocasionar efectos adversos bajo ciertas condiciones de uso. Sí, eso es lo que ustedes ven, esos circulitos de colores en algunas cosas, esos riesgos, el riesgo toxicológico. Ajá. Y eso también como puede ser, digamos, el riesgo lo puede clasificar el tipo de tóxico. Acuérdense que hay clasificaciones dependiendo de dónde viene o el tipo de clasificación, digamos, de la letalidad de ese tóxico. Entonces, bajamente tóxico, extremadamente tóxico, moderadamente tóxico, así dependiendo, claro. Y la lista de alimentos que no son recomendables para los perros. Ahí no sale salmón. Ahí no está el salmón, vean. Alguien sí puede comer mejor. Cerveza, lo que a ustedes les gustan. La cerveza, la cebolla, uva, café, aguacate, ajo, no sé qué era esto. ¿No le puede cerveza? No, chocolate y creo que es una nuez. Habrá que la cabeza, por favor. Los nabos, la carne fuerte, por favor. Eso lo van a hacer ruibarbo. Ruibarbo lo escucho, pero no sé. ¿Dónde dice ruibarbo? Ruibarbo. ¿A dónde? Debajo del pescado crudo. Yo creo que debe ser un nombre de una persona. Ruibarbo. ¿Pescado? ¿Dónde dice pescado? Ahí, debajo de pato, debajo de pato. Ah, ya. Debajo de puerros. Puerro. Debajo de puerros. Bueno, me piden de grado. Bueno. Bueno, porque yo no puedo decir arroz.
La dinámica es la siguiente, o sea, ya me pueden ir, pero la dinámica es la siguiente. La clasificación y la hablamos dentro de 8 días. ¿Cómo? Chocolate. Chocolate. En el grupo, por favor. Chocolate. Chocolate, ya me lo pidió. El primero que escriba es el que lo pone. el grupo. Cada uno.